Buenas tardes, jóvenes del quinto de secundaria del Divino Maestro. Los docentes de Ciencia y Tecnología hemos elaborado el siguiente documento denominado ¿Cómo comprendemos y aplicamos el análisis dimensional y vectorial? Definición de análisis dimensional. Estudiar la forma, cómo se relacionan las magnitudes derivadas con las fundamentales. Ya hemos visto en una clase pasada lo que son magnitudes fundamentales y qué son magnitudes derivadas. Entonces acá hay una relación entre las magnitudes derivadas con las magnitudes fundamentales. A eso le vamos a llamar o denominar análisis dimensional. Por ejemplo, en el caso de los metros por segundo, que son unidades de velocidad, podemos expresarlo mediante la combinación de la longitud y el tiempo. Entonces, la dimensión de la velocidad, ¿no?, que esta es una magnitud derivada, lo voy a expresar en función de dos magnitudes fundamentales. Una es la dimensión de la longitud entre la otra, que es la fines que persigue el análisis dimensional. El análisis dimensional nos sirve para lo siguiente. Primero, expresar las magnitudes derivadas en términos de las fundamentales. Segundo, comprobar la veracidad de las fórmulas físicas haciendo uso del principio de homogeneidad dimensional. Y tercero, deducir las fórmulas a partir de datos experimentales. Ecuaciones dimensionales. Las ecuaciones dimensionales son expresiones matemáticas que colocan a las magnitudes derivadas en función de las magnitudes fundamentales. Para eso utilizamos las reglas básicas del álgebra menos lo que es la suma y la resta. Estas ecuaciones dimensionales se diferencian de las ecuaciones algebraicas porque solo se operan las magnitudes, ¿ya? Los números, valores no me interesan, solamente me interesan las magnitudes. Notación: si tenemos la A, la letra A, entonces simplemente lo leemos como letra A. Si tenemos corchetes A, lo denominamos ecuación dimensional de A, ¿ya? Entonces hay que tener presente, ¿no es cierto?, esos corchetes que me indican ecuación dimensional. Bueno, como recordando, las magnitudes fundamentales para el sistema internacional son 7. Y también tiene sus ecuaciones dimensionales. Bueno, acá tenemos las 7 magnitudes. Comenzamos con la primera, la longitud, ¿no? Corchete L significa ecuación dimensional de la longitud, que es igual a la longitud. La masa, ecuación dimensional de la masa es igual a la masa. El tiempo, ecuación dimensional del tiempo es igual al tiempo, o sea, T. La temperatura es ecuación dimensional de teta, en este caso es teta, ¿no es cierto?, la temperatura termodinámica. La intensidad de corriente sería ecuación dimensional de intensidad de corriente, que es I. Intensidad luminosa, ecuación dimensional de J, que es igual a J, que tiene que ver con la intensidad luminosa. Y la cantidad de sustancia es igual a la ecuación dimensional del mol, que lo vamos a representar con la letra N. Acá tenemos las magnitudes derivadas, ¿no?, algunas de las tantas que existen. El área es igual a la longitud por la longitud. ¿Cuál es la ecuación dimensional del área? Longitud por longitud. Vale decir, la ecuación dimensional del área es igual a la longitud al cuadrado, ¿no? Del volumen significa longitud por longitud por longitud. O sea, la ecuación dimensional del volumen es igual a la longitud por longitud por longitud. En otras palabras, la ecuación dimensional del volumen es igual a la longitud al cubo. De la velocidad ya la hemos visto, pero veámoslo rapidito. La ecuación dimensional de la velocidad, recuerden que acá es el desplazamiento entre el tiempo, ¿vale? Vale decir, la longitud entre el tiempo, la longitud dimensional de la velocidad es igual a la longitud por el tiempo elevado a la menos 1. Y así sucesivamente sería para las otras magnitudes derivadas que después vamos a ver. Bien, acá tenemos los ejemplos para hallar algunas ecuaciones dimensionales, ¿ya?, de las que hemos visto en esas unidades derivadas. En el caso de la velocidad habíamos dicho que es la distancia recorrida entre el tiempo, ¿no? La ecuación dimensional de la velocidad sería la ecuación dimensional de esa distancia entre la ecuación dimensional del tiempo. O sea, la longitud del tiempo, si quieren, longitud por el tiempo a la menos 1. En el caso de la aceleración sería igual a la velocidad entre el tiempo. La ecuación dimensional de la aceleración sería la ecuación dimensional de la velocidad entre la ecuación dimensional del tiempo. Ya sabemos que la velocidad nos salió L por T a la menos 1. Y eso lo dividimos entre el tiempo. En otras palabras, la ecuación dimensional de la aceleración sería igual a la longitud por el tiempo elevado a la menos 2. En el caso de la fuerza se define como la masa por la aceleración.
Entonces la ecuación dimensional de la fuerza sería igual a la ecuación dimensional de la masa por la ecuación dimensional de la aceleración. Y nos quedaría de la siguiente manera: esa ecuación dimensional de la fuerza es igual a la masa por la aceleración, que sería la longitud por t a la menos 2, porque ya lo hemos calculado acá, mire. En el caso del trabajo se define como la fuerza por el desplazamiento. Entonces la ecuación dimensional del trabajo es igual a la ecuación dimensional de la fuerza por la ecuación dimensional de el desplazamiento. En el caso de la fuerza ya tenemos, ¿no es cierto?, sus unidades, miren, ve. M por L por t a la menos 2. Y el desplazamiento es una longitud. Entonces nos quedaría que la ecuación dimensional del trabajo es igual a la masa por la longitud al cuadrado por el tiempo a la menos 2. La potencia se divide como el trabajo en función del tiempo. Entonces la ecuación dimensional de la potencia sería igual a la ecuación dimensional del trabajo entre la ecuación dimensional del tiempo. Ya sabemos que el trabajo nos salía su ecuación dimensional, la masa por la longitud al cuadrado por el tiempo a la menos 2. Entonces eso lo vamos a dividir entre el tiempo. Y nos sale que la potencia, su ecuación dimensional es igual a la masa por la longitud al cuadrado por el tiempo a la menos 3. En el caso del área, su ecuación dimensional, ¿no es cierto?, sería la longitud por la longitud, vale decir, longitud al cuadrado. En el caso de volumen, ya hemos visto que la ecuación dimensional sería longitud por longitud por longitud, sería longitud al cubo. En el caso de la presión, la ecuación dimensional de la presión es igual a la ecuación dimensional de la fuerza entre la ecuación dimensional del área. En otras palabras, nos va a salir, ya sabemos que la fuerza sería M por L por t a la menos 2 y el área es L al cuadrado. Entonces nos sale que la ecuación dimensional de la potencia es igual a la masa por la longitud a la menos 1 por el tiempo a la menos 2. En el caso de la densidad se define como la masa entre el volumen. Por lo tanto, la ecuación dimensional de la densidad es igual a la ecuación dimensional de la masa entre la ecuación dimensional del volumen. Y nos sale que es la masa entre L al cubo. En otras palabras, la ecuación dimensional de la densidad es igual a la masa por la longitud a la menos 3. Veamos algunos ejemplos para comprender esto, ¿ya? Si en la ecuación física nos dicen que el trabajo es igual a A por B, ¿ya? Me dice, determina qué magnitud representa A. No se sabe qué es. Y me dice que este W es igual al trabajo. Y me dice que esta BV es igual al volumen. Ya no es velocidad sino volumen, según lo que me dice el ejercicio. Entonces comenzamos a resolver. Escribimos la ecuación dimensional de la fórmula, ¿no? El trabajo es igual a ese valor de A por el volumen. ¿Ya? Nosotros sabemos que la ecuación dimensional del trabajo sería a M por M por L al cuadrado por t a la menos 2. Y según esta fórmula nos dice que es igual a la ecuación dimensional de A multiplicado por el volumen, que es igual a L a la 3. Entonces este L a la 3 pasa al otro extremo a dividir, ¿no? Y me queda que la ecuación dimensional de A sería igual a M por L a la menos 1 por t a la menos 2. Y si nosotros vemos estas unidades de ecuación dimensional corresponden a la presión, ¿no? A ver, veamos si es cierto. Acá está la presión. M por L a la menos 1 por t a la menos 2. Ahí está. M por L a la menos 1 por t a la menos 2. Por lo tanto es la presión. Entonces, ¿no? Corresponden a la presión esa representación de A. Principio de homogeneidad. Una expresión o fórmula física es correcta o homogénea cuando todos sus términos son dimensionalmente iguales. Veamos algunos ejemplos para comprender. Miren, acá tengo 10 kilogramos, lo voy a sumar con 4 kilogramos y lo sumo con 2 kilogramos. Son unidades de masa los tres casos, ¿no? Por lo tanto, mi resultado tiene que salirme en unidades de masa. ¿Ya? No me interesa acá los valores, sino me interesa, ¿no es cierto?, la ecuación dimensional. En el caso del otro ejemplo, 7 metros menos 3 metros más 2 metros son unidades de longitud. Por lo tanto, su ecuación dimensional corresponde a la longitud. ¿Ya? No me interesa el valor de 6 metros, sino la longitud. Yo no puedo estar sumando ni restando lo siguiente. Miren, 16 kilogramos más 6 metros no me va a salir, ¿no es cierto?, un número con una unidad. No me sale, es imposible. ¿Por qué? Porque son ecuaciones dimensionales totalmente diferentes. Y acá, ¿no es cierto?, se están sumando. No se pueden sumar. Esto sería incorrecto. A este hecho se le conoce entonces como el principio de homogeneidad. ¿Qué nos dice este principio de homogeneidad? Una magnitud física solo puede sumarse o restarse a otra magnitud física dimensionalmente homogénea o igual. Cuando son diferentes no se puede sumar ni restar. Observación a tener en cuenta. Los números, los ángulos,
los logaritmos y las funciones trigonométricas no tienen dimensiones, ¿ya? Pero para los efectos de un cálculo vamos a asumir que eso vale 1. Por ejemplo, ecuación dimensional del número 5 es igual a 1. Ecuación dimensional de 2pi radiana, esto es una constante, ¿no? Multiplicado por 1, eso me tiene que dar otro número y siempre va a ser 1, ¿ya? Cuando son números, tiene que ser 1. 2 metros por segundo, el 2 va a ser 1 y los metros por segundo sería longitud entre el tiempo, ¿no? O longitud por tiempo la menos 1. El seno de A por B, esto va a ser un número, entonces le vamos a poner 1. Cuando son números, entonces la ecuación dimensional de un número siempre sale 1, de una constante siempre sale 1. Acá tenemos 2 logaritmos de x entre y, esto va a dar un valor de un número, también le ponemos 1. Longitud elevada a la 5 por tangente de W. Este tangente de W va a ser un número, esto es 1 multiplicado por L a la 5, va a salir L a la 5. M por seno de 30. Acá este seno de 30 va a salir un medio, pero ojo, no está como una constante, sino como un exponente. Entonces, si lo tomamos a la cuenta como M al un medio, ¿ya? Tenemos 2 por 10 a la menos 2 kilogramos. ¿Ya? Acá me va a salir un valor, un número que al final, ¿no es cierto?, dimensionalmente es 1. Entonces kilogramos, unidades son masa. 2 elevado a la x, sea cual sea el número acá, como exponente de otro número, siempre va a dar un número. Por lo tanto, de un número hemos dicho que su ecuación dimensional es 1. Otro ejemplo. Demuestra la siguiente fórmula, que la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Ya? Demuestra que esta fórmula es dimensionalmente correcta. ¿Ya? D es el desplazamiento o distancia, B sub 1 es la velocidad, A es la aceleración y T el tiempo. Entonces, recordamos las dimensiones de las magnitudes conocidas, ¿ya? El desplazamiento es una longitud L. La velocidad inicial significa, ¿no es cierto?, velocidad A, L por T a la menos 1. La aceleración es L por T a la menos 2, ¿no es cierto?, su ecuación dimensional. En el tiempo es T nada más. Entonces escribimos sus valores en la fórmula, ¿no? Acá le corresponde distancia por la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado y reemplazamos acá. Distancia es longitud. Velocidad es L por T a la menos 1. El tiempo es T más un medio de... Un medio hemos dicho que como es análisis dimensional, esto es una constante, siempre sería 1, ¿no? Entonces nos quedamos con A. A es la aceleración, que es L por T a la menos 2. Y el tiempo al cuadrado, ahí está T al cuadrado, ¿no? Y si tú ves, ¿no es cierto?, esto de acá va a ser una suma, ¿ve? ¿Ya? Esto lo multiplicamos, sería L por T a la menos 2. Y acá el otro también constituye igual, miren, ve. A ver, nuevamente esta parte, ¿ya? L por T a la menos 1, este T lo multiplica lo que está acá y me sale, ¿no es cierto?, L por T a la menos 2. Esta parte es L por T a la menos 2. El de acá también sería igual a... perdón, este de acá no es 2, pues no, si no, no es cierto, sería menos 2. Acá, perdón, es T, a ver, L, T a la 1 y acá sería T a la menos 1 y T a la 1. T a la menos 1 con T a la 1 se anulan y me queda L nada más, miren, L. Y acá sería L, T a la menos 2 con T a la 2, esto de acá se suman y se anulan, ¿no es cierto? Y me queda simplemente L. Por lo tanto, esto que está acá sumado con lo que está acá sería longitud más longitud y tiene que darme un valor de longitud. Si cumple el principio de homogeneidad. Por lo tanto, esta ecuación dimensionalmente es correcta. Otro ejemplo, sea la ecuación física de la energía, ¿no?, que nos dice la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Deduce las dimensiones de la energía, en este caso el valor de si m es la masa y c es la velocidad de la luz. Entonces reemplazamos pues la energía, ¿no? La energía, hemos dicho que en esta fórmula es la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. La masa es L y la velocidad hemos dicho que es L por T a la menos 1, pero como está elevado al cuadrado sería L a la 2 y T a la menos 2. Por lo tanto, este serían, ¿no es cierto?, las unidades de la ecuación dimensional de la energía. Actividad 1. Realiza los siguientes ejercicios. Halla la dimensión de K en la siguiente fórmula, donde K es igual a M por B al cuadrado entre F, donde M es la masa, F la fuerza, B la velocidad. Segundo ejercicio. Halla la dimensión de S en la siguiente fórmula, si S es igual a la fuerza por la distancia entre la masa por la velocidad al cuadrado. Tercero, halla la dimensión de alfa y beta en la siguiente fórmula, ¿no?, donde B es el volumen multiplicado por alfa por A,
donde A es igual al área. Entonces el volumen sería igual a esta constante alfa por el área más esta constante beta por la densidad. Entonces tenemos que hallar esos valores de alfa y beta. 4. Si la siguiente ecuación es dimensionalmente homogénea, determinar la ecuación dimensional de X y de Y. Entonces tenemos A es igual a la fuerza, X vamos a ver, ¿no es cierto?, qué valores tiene, B es el trabajo y Y vamos a ver, ¿no es cierto?, qué unidades tiene, y C sería la densidad. ¿Qué es una magnitud vectorial? Son aquellas magnitudes físicas que, además de tener un valor numérico y una unidad, necesitan de una dirección y sentido para que puedan quedar correctamente definidas. Eso lo hemos visto justamente cuando hemos tratado la clasificación de las magnitudes. Por ejemplo, tenemos la velocidad, la aceleración, la fuerza, etc. Son magnitudes del tipo vectorial. La adición y la sustracción de estas magnitudes no son operaciones algebraicas. ¿Ya? Veamos por qué. Miren, acá tenemos un carrito que está siendo jalado por dos personas. Una con una fuerza de 30 newtons y otra de 40 newtons. ¿No? Si pedimos cuál es la fuerza resultante, uno pensaría de repente sumo las dos fuerzas y ahí está la fuerza resultante. No, porque acá, ¿no es cierto?, no están en la misma dirección y sentido. Por lo tanto, no se pueden sumar algebraicamente. Entonces, considera a estos hombres que jalan esa cajita con dos fuerzas diferentes, ¿no? 30 y 40 newtons como la fuerza que se ve en esta figura. La fuerza neta sobre la caja no es 70 newtons, ¿ya? Recuerda eso, porque las fuerzas no apuntan en el mismo lugar. Entonces vamos a ver cómo se puede calcular eso. Primero tenemos que definir qué es un vector. Un vector es un segmento de línea recta, por ejemplo acá ves, una línea recta, y un segmento de ella es un vector, que sirve para representar a las magnitudes vectoriales. Con un vector vamos a representar una magnitud vectorial, ¿no? Puede ser, por ejemplo, la fuerza, la aceleración. Entonces, si nosotros tenemos una letra que es un vector con una rayita, ¿no? Se lee vector de A, ¿no? Pues una rayita puede ser una flechita, ¿ya? Como, bueno, acá apenas se nota. Entonces ahí tenemos el vector de A. Bueno, acá tenemos el valor de A. Si lo ponemos ahí, ese vector de A, y le ponemos dos líneas verticales, ¿no? Representa, como si fuera un valor absoluto, representan el módulo del vector A. ¿Qué elementos podemos encontrar en un vector? Primero, el punto de aplicación, ¿ya? Que está dado por el origen del vector, o sea, dónde se inicia. Segundo, la intensidad, también llamado módulo o magnitud, que es el valor del vector. Y generalmente está dado en escala, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo 5 unidades de longitud, ¿no? Equivalen en esa escala, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá serían 5 unidades de longitud, entonces sería el valor de ese vector. Por ejemplo, que ese vector sea la fuerza, sería 5 newtons, por ejemplo. Otro es el sentido, que es la orientación que va a tener el vector. El sentido puede ser positivo o negativo, ¿no? Y la dirección está dada por la línea de acción del vector o por todas las líneas rectas paralelas a él. Por ejemplo, acá tengo una línea y esa sería la dirección, ¿no? Si yo considero que la dirección es positiva, que va, ¿no es cierto?, la flecha para este lado, entonces vamos a ponerle sentido positivo. Y si esta flecha lo pongo en sentido contrario, entonces diría que su sentido es negativo. Algunos tipos de vectores. Los vectores colineales son aquellos vectores que están contenidos en una misma línea de acción, ¿ve? De ahí el término de colineales. Pues tengo el vector A, B y C, ¿no? Están en la misma línea. Vectores concurrentes son aquellos vectores cuyas líneas de acción se cortan en un solo punto. Por ejemplo, el vector A pasa por este punto, el vector B también pasa por este punto, el vector C también. Se van a cortar en un punto, entonces son concurrentes. No necesariamente tienen que estar en la misma línea. Vectores coplanares son aquellos vectores que están contenidos en el mismo plano. Por ejemplo, acá tengo 3 vectores que están en el mismo plano, por lo tanto son coplanares. Vectores iguales son aquellos que tienen la misma intensidad o magnitud, la misma dirección y sentido. Por ejemplo, entre el vector A y B, los dos tienen, ¿no es cierto?, la misma intensidad. Por ejemplo, tienen 4 unidades, ¿no? 4 unidades. Tienen la misma dirección, miren, se van, ¿no es cierto?, en el mismo eje y tienen el mismo sentido, en este caso se van para la derecha. Vector opuesto.
¿no? Se simboliza con una letra negativa, en este caso, con signo negativo. Se llama vector opuesto de un vector A cuando tienen el mismo módulo que ese vector, la misma dirección, pero el sentido es contrario. Por ejemplo, este es el vector A y el vector A negativo, ¿no es cierto? U opuesto significa que va a tener sentido opuesto nada más, ¿no? Tiene la misma dirección, tiene el mismo valor, pero está en sentido opuesto. Producto de un vector por un escalar. Cuando un vector se multiplica por un escalar, resulta otro vector de la misma dirección y del módulo igual a tantas veces el escalar por el módulo del vector dado, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un vector de 4 unidades. ¿Ya? Lo vamos a multiplicar por un escalar de 1 medio, entonces nos queda como un vector de 2 unidades. Lo vamos a multiplicar a este de 4 unidades por un escalar de menos 2. Entonces su valor ahora es 8 unidades, pero con sentido contrario. Operaciones vectoriales. Primera operación, la adición de vectores, la suma de vectores. Sumar dos o más vectores es representarlos por un solo vector llamado resultante, ¿no? Acá tenemos varios vectores, miren, y su suma de ellos me da la resultante. Este vector resultante produce los mismos efectos que todos los vectores juntos. Hay que tener en cuenta que la suma vectorial no es lo mismo que una suma aritmética, ¿ya? Acá tenemos varios valores. El sumarlos aritméticamente no me va a dar el vector resultante. Tengo que aplicar algunas reglas o algunas formas de sumar vectores, ¿no es cierto?, que están en diferente, de repente en el mismo plano, pero con diferentes direcciones y sentidos. Entonces, veamos los métodos que se emplean para sumar vectores. Adición de vectores por el método gráfico, ¿ya? Acá tenemos el método del paralelogramo. En este método es válido solo para dos vectores que estén en el mismo plano y sean concurrentes, ¿no? Por ejemplo, acá tengo el vector A y el vector B, ¿sí? Los dos están en el mismo plano, ¿ya? Los dos son concurrentes. ¿Ya? Recuerden que eran concurrentes porque había un punto donde chocaban, ¿no? Que es este punto que está acá. A ver, para hallar la resultante se une los dos vectores por su origen, ¿no? El origen de cada vector lo unimos y nos quedaría esta parte de acá, mírenme. El vector B y el vector A están unidos por su origen. ¿Ya? Entonces, y luego formamos un paralelogramo, de ahí el nombre de método de paralelogramo. Acá, ¿no es cierto?, formamos un paralelogramo, como se observa acá, según, lógicamente, estos dos vectores. El vector resultante se encontrará en una de las diagonales de ese paralelogramo, como se ve en esta figura, y su punto de aplicación va a coincidir con el origen común a ambos vectores, ¿ya? Entonces, este es el valor del vector resultante, y no es la suma de los dos de manera algebraica, sino por este método, ¿no?, que se llama el método del paralelogramo. Otro método se denomina el método del triángulo. Es válido solamente para dos vectores que también sean concurrentes y coplanares, ¿no? Los pasos para este método son los siguientes. Se unen los dos vectores uno a continuación de otro para luego formar un triángulo, ¿no? Por ejemplo, acá está el vector A y a continuación le voy a poner el vector B. Y quedaría esta figura de acá, miren, A y luego el vector B, ¿ya? ¿Qué hay que seguir luego? El vector resultante se va a encontrar en la línea que forma ambos vectores un triángulo y su punto de aplicación coincidirá con el origen del primer vector, ¿ya? Entonces acá sería este vector resultante, este sería su punto de aplicación, su origen, ¿no? Y termina lógicamente donde termina el segundo vector, que sería el vector B. La distancia que tiene este vector, o el valor que tiene, mejor dicho, este vector, esa es la resultante. Otro método es el denominado método del polígono. No son métodos gráficos los que estamos viendo por el momento. Es válido solo para dos o más vectores concurrentes y que también sean coplanares, ¿ya? Para dos o más, dice. Por ejemplo, acá tenemos tres, mírenme. El vector A, el vector B y el vector C, ¿ya? El R es el vector resultante. ¿Qué es lo que hacemos con este método? Unimos los dos vectores, uno a continuación del otro, para luego formar un polígono. Por ejemplo, el vector A primero, después el vector B y después el vector C, ¿no? Siempre, lógicamente, en eso, uno a continuación de otro, según su origen y final. El vector resultante se encontrará en la línea que forma justamente esta figura para dar origen a un polígono.
este de acá es el vector resultante y su punto de aplicación coincide con el origen del primer vector. Entonces el vector resultante sería, ¿no es cierto?, de formar este polígono, de ahí el término de método del polígono. En el caso que del origen del primer vector coincida con el extremo del último vector, por ejemplo, el primer vector es A, este es su origen, ¿no? Y voy uniendo los otros vectores B, C, D y E. Y este origen de A coincide con el final de E. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? El vector resultante es un vector nulo, o sea, su valor es 0. La resultante va a ser igual a 0, ¿no? Porque el sistema va a formar un polígono cerrado. Por lo tanto, no existe resultante. 0 sería el valor. Adición de vectores según el método analítico, ¿ya? Implica que se haga un análisis para, lógicamente, poder hacer cálculos. Suma de vectores colineales. En este caso, la resultante se determina mediante la suma algebraica de los módulos. Ya, nuevamente para que nos quede la idea. En este caso, la resultante se determina mediante la suma algebraica. Acá, mira, acá sí va a haber suma algebraica de los módulos de los vectores, teniendo en cuenta la siguiente regla de los signos. ¿Ya? Entonces acá tenemos el eje de las X, ¿no? El eje de las Y, plano horizontal, plano vertical, ¿sí? Hay X positivas, hay X negativas, Y positivas, Y negativas, ¿ya? Hay que tener en cuenta esto de acá. Por ejemplo, vamos a determinar la resultante de los siguientes vectores. Acá tengo el vector A, el vector B, el vector C y el vector D. Están, ¿no es cierto?, en la misma línea. Hay algunos que tienen sentido positivo, por ejemplo, se van hacia la derecha y otros se van hacia la izquierda. En ese caso sería sentido negativo. Entonces tenemos los módulos, miren. Del vector A es 4, del vector B es 3, del C es 3 y del D es 1. Entonces simplemente los sumamos algebraicamente según, lógicamente, su sentido, ¿no? Para A es 4, para B le vamos a poner menos 3 porque está en sentido contrario, para C también menos 3 porque está en sentido contrario y para D más 1 porque está en sentido positivo. Entonces sumamos y nos va a salir que la resultante es menos 1. Entonces el signo negativo indica que el vector resultante se va, ¿no es cierto?, a una unidad hacia la izquierda. Suma de vectores concurrentes y al mismo tiempo son complanares. En este caso el módulo de la resultante se halla mediante la siguiente fórmula, que nos dice que la resultante es igual a la raíz cuadrada del vector A elevado al cuadrado más el vector B elevado al cuadrado más 2 veces el producto del vector A por B por el coseno del ángulo θ que forman lógicamente ambos vectores, ¿no? El ángulo θ sería, este es el vector A y el vector B. El ángulo que forman entre esos dos vectores es el ángulo θ. La dirección del vector resultante se puede hallar mediante la ley de los senos, ¿no? Donde la resultante entre el seno de θ va a ser igual al vector A entre el seno de alfa, que es igual al vector B entre el seno de beta, ¿no? Hay una relación entre esos. Me sirve entonces esto de acá para sacar la dirección de ese vector resultante, R. Un caso particular, ¿ya? ¿Qué pasaría si ese ángulo θ, ese ángulo entre el vector A y el vector B es 90 grados? Entonces la resultante se obtiene lógicamente por el teorema de Pitágoras, que nos dice que esa resultante es igual a la raíz cuadrada del vector A elevado al cuadrado más el vector B elevado al cuadrado. Sustracción de vectores. Para esto podemos también aplicar el método del triángulo o el método del paralelogramo. Veamos primero el método del triángulo. En este caso se unen los dos vectores por sus orígenes, como se observa acá, miren. ¿Ya? Luego se unen sus extremos y el vector D, que es el vector diferencia, será el vector, ¿no es cierto? Le vamos a llamar al vector por diferencia, ¿por qué? Porque implica lógicamente la resta de los dos, ¿no? Veamos el ejemplo como se observa en este dibujo, ¿ya? Entonces, tengo acá el vector A y el vector B. Yo quiero ver, ¿no es cierto?, la diferencia de A menos B. Entonces, ¿no es cierto?, esa diferencia de A menos B sería justamente esta línea, ¿no es cierto?, del vector diferencia, que va, ¿no es cierto?, desde el final del vector B hasta el final del vector A. Pero si yo quiero ver lo contrario, o sea, la diferencia de B menos A, entonces ese vector diferencia iría desde la final del vector A hacia el final del vector B, o sea, lo contrario, ¿no? Acá lo que cambia solamente es el sentido, pero el valor va a ser el mismo. Método del paralelogramo. En este caso se invierte el sentido del vector que está acompañando justamente con ese signo negativo. Ahora lo que debemos hacer es seguir el mismo procedimiento para la adición de vectores por el método del paralelogramo.
Entonces acá tengo el vector A y el vector B. El que va a restar en este caso es el vector B. ¿Qué es lo que hacemos? Le cambiamos de sentido, como se ve en el dibujo. Le cambiamos el sentido entonces al vector B. Miren, tengo el vector A y el vector B con sentido contrario. ¿Ya? Y hacemos el método del paralelogramo. ¿Ya? Entonces, esa diferencia entre el vector A menos el vector B sería igual a lo siguiente. A la raíz cuadrada de el vector A al cuadrado más el vector B al cuadrado más 2 veces el producto de ambos vectores por el coseno del ángulo que se forma de 180 menos el ángulo θ que se formaba entre el vector A y B. O si quieren lo podemos poner de la siguiente manera, la fórmula también. Esa diferencia sería igual a la raíz cuadrada del vector A más el vector B menos 2 veces el producto de ambos vectores por el coseno de θ. También es válida esta fórmula. Componentes de un vector. Se denominan componentes de un vector a todos aquellos vectores que sumados por el método del polígono dan como resultado un determinado vector. ¿No? Por ejemplo, acá tenemos el vector ABCD. ¿Sí? Los voy a sumar y mi vector resultante serían lógicamente desde el origen de A hasta el final del último vector que sería D. Hay que tomar en cuenta que un vector puede tener infinitas componentes. ¿Ya? Entonces un vector puede tener varios componentes. Más adelante vamos a ver cómo se descompone también un vector. Componentes rectangulares de un vector. Son aquellos vectores componentes de un vector que forman entre sí un ángulo de 90. Por ejemplo, yo tengo el vector A. Este vector A, ¿sí? Lo puedo descomponer en el vector AX y en el vector AY. Estoy haciendo, ¿no es cierto?, la descomposición de un vector. Este es el vector AY y el vector AX son los componentes que forman al vector A. Donde el vector AX sería igual al vector A por el coseno del ángulo θ y el vector AY sería igual al vector A por el seno de este ángulo θ. ¿Ya? Recordemos en trigonometría, ¿no? Acá tengo el ángulo θ. El cateto opuesto, el valor del cateto opuesto entre la hipotenusa me da el seno del ángulo. El cateto adyacente entre el valor de la hipotenusa me da el coseno del ángulo. Y el cateto opuesto entre el cateto adyacente me da la tangente de dicho ángulo. ¿Ya? Entonces yo puedo calcular también, miren, con estas relaciones, que el valor de B sería igual, ¿no es cierto?, a la hipotenusa por el valor del seno de ese ángulo. El valor de A, o sea, el cateto adyacente, sería igual a la hipotenusa por el coseno del ángulo. Y el valor de B también lo puedo calcular, ¿no es cierto?, por el valor del cateto adyacente por la tangente del ángulo. ¿Ya? Entonces se pueden hacer esas relaciones trigonométricas. Veamos también para recordar algunos triángulos notables. Por ejemplo, tengo el de 30-60. ¿Sí? Recuerden que el cateto opuesto a 30 es A y a 60 sería a raíz de 3. Y la hipotenusa para estos dos ángulos sería 2A. De 45 grados, ambos ángulos en el triángulo rectángulo. ¿Sí? Entonces podría poner, ¿no es cierto?, que el cateto opuesto para cada ángulo es igual a A y la hipotenusa sería igual a raíz de 2. En el caso de ángulos de 37 y 53, un triángulo rectángulo de ángulo de 37 y 53, el cateto opuesto a 37 es 3A y para 53 grados es 4A y la hipotenusa sería igual a 5A. ¿Ya? Recuerden que podemos hacer esas relaciones trigonométricas o funciones trigonométricas. Vector unitario. Es un vector cuyo módulo es la unidad, de ahí el término de unitario, y tiene por misión indicar la dirección. Gracias a este vector unitario puedo saber la dirección y el sentido de un determinado vector. A dicho vector le vamos a llamar también como vector unitario o simplemente versor. ¿Ya? Entonces, el vector unitario es igual al vector A entre su correspondiente módulo. Y lógicamente me va a dar la unidad, por eso se llama vector unitario. ¿Ya? Veamos el dibujito, ¿no? Entonces acá tengo el vector unitario, ¿no es cierto?, de este vector A. Esto es importante, ¿por qué? Porque podría, ¿no es cierto?, sabiendo este vector unitario, voy a saber la dirección y el sentido que tiene un vector, ¿no? Ya sea en cualquiera de los cuadrantes que se encuentran lógicamente en un plano. ¿Ya? Recuerden, ¿no es cierto?, que en el eje XY
el valor de x y y son positivos en el primer cuadrante. En el segundo cuadrante x es negativo y y es positivo. En el tercer cuadrante x y y son negativos y en el cuarto cuadrante x positivo y y es negativo, ¿ya? Esto es importante para saber justamente esa dirección y sentido del vector. Vamos a ver con ejercicios más adelante. Versores rectangulares. Son aquellos vectores unitarios que se encuentran en los ejes coordenados rectangulares. Por ejemplo, si tengo acá un i con una rayita, un i minúsculo con una rayita, significa vector unitario en el eje x positivo. Si lo ponemos es ahí pero con rayita y signo negativo, es un vector unitario pero en el eje x negativo. Si ponemos una j con una rayita y este es positivo, es un vector unitario en el eje y positivo. Y si es lo mismo pero con signo negativo, es un vector unitario en el eje y negativo. ¿Ya? Por ejemplo, acá miren, ve, tanto el vector unitario x y j, ¿no?, van a ser positivos. Y en el caso acá, ¿no es cierto?, el vector unitario y j, ambos acá van a ser negativos. ¿Ya? La intención es ver lo siguiente. Tenemos lo siguiente, miren, el vector a, recuerden que él tiene dos componentes, uno en el componente x y otro en el componente y. En este caso, ¿no es cierto?, en el componente x es positivo, por eso le ponemos el i con la rayita. Y en el componente en el componente y es también positivo, ¿ya? Entonces es importante porque esto me está indicando justamente el sentido y la dirección del vector. Veamos un ejemplo de aplicación mejor. En el sistema mostrado en la figura, expresar el vector a en términos de los vectores unitarios rectangulares, sabiendo que su módulo es de 30 unidades, ¿no? Entonces, el módulo de este vector a es 30 unidades, y entre este vector y el eje de las x hay un ángulo de 53. Entonces descomponemos pues este vector en su eje x y en su eje y. En el eje x, ¿no es cierto?, va a ser este valor y en el eje y va a ser este valor. Lo podemos calcular de la siguiente manera, miren. El vector a está formado entonces por un componente ax y por un componente ay. ¿Ya? En el caso del componente x va a estar, ¿no es cierto?, en el x positivo, y en el caso del componente y va a estar en el y positivo. Por eso le ponemos y, vector unitario y el vector unitario j. Veamos ahora sí para el componente x, ¿cómo podemos calcularlo este valor? Sería, ¿no es cierto?, el valor del vector a por el coseno de 53, porque vamos a calcular justamente este valor. Lo sacamos con coseno de 53, que este es el ángulo. Coseno de 53 sería igual a 3/5. Lo multiplicamos por el vector a y me sale que el valor del vector ax es igual a 18 unidades. Ahora veamos para el eje de las y, ¿no?, el vector que se encuentra ahí. El vector a en el eje de las y sería igual también a por el valor de seno de 53. El seno de 53 es 4/5. Como tiene 30 unidades el vector a, entonces me sale que el vector ay tiene un valor de 24 unidades. ¿Ya? Entonces, son 18 unidades, le ponemos un i acá, positivo, que significa que es el eje de las x, más 24 j, ¿no es cierto?, con signo positivo, que significa que está en el eje de las y positivos. ¿Ya? Entonces, gracias a estos componentes, yo sé, ¿no es cierto?, que el vector resultante se va a encontrar en el primer cuadrante. ¿Ya? Porque el x de las y, el eje de las y de las x ahí es positivo. Suma de vectores por el método de componentes rectangulares. Para hallar la resultante por estos métodos se siguen los siguientes pasos. Primero, se descomponen los vectores en sus componentes rectangulares. Segundo, hallamos la resultante en el eje x y en el eje y por el método de vectores colineales. Y tercero, el módulo del vector resultante se halla aplicando el teorema de Pitágoras. Veamos con un ejemplo estas reglas, ¿ya?, para la suma de vectores por el método de componentes rectangulares. A ver, ejemplo, en el sistema de vectores mostrado en la figura, hallar el vector resultante de su módulo. Acá tengo, ¿no es cierto?, tres vectores, miren. El valor de A es 30 unidades, el valor de B es 37, y es 15, y el valor de C es igual a 10 unidades. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer acá? El vector A tengo que descomponerlo en un componente ax, que va a ser negativo en este caso, y un componente y, que también va a ser negativo. El vector b tengo que en un componente y que va a ser positivo. En el vector b tengo que descomponerlo en un componente x que va a ser positivo y en un componente y que va a ser en este caso también positivo. Y el vector c no inicia de estar descomponiendo porque de frente ya está en el eje de las y. ¿Ya? Entonces, solución. Por motivos didácticos vamos a trabajar con números nada más para hacerlo más rápido.
Entonces acá miren, están descomponiendo el vector A, como les decía, en un componente X negativo y en un componente Y positivo. El vector B están que lo componen en un componente X positivo y en un componente Y positivo. ¿Ya? Y el vector C no inicia a descomponerlo porque ya de frente está en el eje de las Y negativos. Ya, entonces vamos a ver la resultante en el eje de las X. En el eje de las X, ¿a quiénes tenemos? Al valor, ¿no es cierto?, del vector B, que sería 15 por coseno de 37, menos el valor, ¿no es cierto?, de 30 por el coseno del valor del vector A, que es 30 por el coseno de 53. ¿Ya? Entonces comenzamos a hacer la operación. Coseno de 37 es 4 quintos. 15 por 4 quintos menos 30 por coseno de 53, sería 30 por 3 quintos, ¿no? Y resolviendo esto me va a salir que en el eje de las X va a salir un valor de menos 6. Por lo tanto, ese vector resultante en el eje de las X es igual a menos 6. Se va, ¿no es cierto?, hacia la izquierda. En el eje de las Y, ¿quiénes vamos a encontrar? A 30 por seno de 53 más 15 por seno de 37. Y le vamos a restar, ¿no es cierto?, el valor de 10, que es el vector C. ¿No? Haciendo la operación, seno de 53 es 4 quintos y de 37 es 3 quintos, ¿no? Reemplazamos ahora sí 30 por 4 quintos más 15 por 3 quintos es menos 10 y me va a salir que la resultante en el eje de las Y es igual a 23. Por lo tanto, ¿no es cierto? En el eje de las Y, el vector se va a ir hacia arriba y en el eje de las X el vector se va, ¿no es cierto?, hacia la izquierda, porque es negativo, miren, en el eje de las X. Entonces ahora sí que lo que vamos a hacer, vamos a calcular el vector resultante de ese resultante de Y y de ese resultante de X, ¿sí? Aplicando el teorema de Pitágoras, como nos decía el caso anterior. Entonces aplicamos, ¿no? Este de acá, ¿no es cierto? Recuerden que este Y significa que va a ser el negativo y este J significa que está en el lado positivo, ¿no? Este es en el eje de las X y este es en el eje de las Y. Entonces reemplazamos para calcular esta resultante. Sería, ¿no es cierto?, la resultante, la raíz cuadrada de 6 elevado al cuadrado más el valor de 23 elevado al cuadrado. Y nos va a salir una resultante aproximada de 23,77. ¿Sí? ¿Qué significa esto de acá? Que en el eje de las X va a ser negativo y en el eje de las Y va a ser positivo. Por lo tanto, ¿no es cierto?, más o menos va a salir con esta dirección aproximadamente. Actividad 2. Realiza los siguientes ejercicios calculando la resultante. Primero, sean los vectores A y B, como se muestra en la figura, calcula el módulo de la resultante. Acá tengo el vector A, el vector B y los ángulos correspondientes con el eje de las X. ¿Ya? Calcula el módulo de la resultante al sumar ambos vectores si el vector A es 20 centímetros y el vector B es 30 centímetros. 2. Calcula el módulo de la resultante al sumar los vectores mostrados en la figura si su dirección es vertical. ¿Ya? Significa que está en el eje de las Y, ¿no? Entonces el valor de A es igual a 50 newtons, perdón, con un ángulo de 37 respecto al eje horizontal. El vector B, que es este de acá, es 120 newtons y el vector C es 200 newtons y forma el ángulo alfa con respecto al eje X. Tercero, halla el valor absoluto del vector menos A más B menos C. ¿Ya? Si nos dice que el vector A, el módulo del vector A es igual a 5 newtons, el módulo del vector B es a 2 por raíz de 2 newton y el módulo del vector C es igual a 2 newton, ¿no? Y acá me da la figura que A en relación al eje del X forma un ángulo de 53 y el vector B un ángulo de 45 con el eje X. El vector C está, ¿no es cierto?, en el eje de las Y negativas. Entonces con esos datos voy a calcular las resultantes. Actividad 3. Realiza un mapa conceptual, puede ser en CMATTool u otra aplicación que puedas encontrar. Si no tienes internet, entonces lo puedes hacer de manera manual. En este mapa debes de explicar sobre lo que es el análisis dimensional y lo que es el análisis vectorial, ¿no? Ahí se te proponen dos mapas que te pueden servir y lógicamente tú con tu creatividad que tienes lo vas a realizar. Tickets de salida. ¿Qué es lo más importante que aprendiste en la clase de hoy? ¿Entendiste la clase de hoy como lo sabes? ¿Qué preguntas tienes sobre la clase de hoy? Muchas gracias, hasta otra oportunidad.